Seguimos en diálogo internacional. ¿Y a quién tenemos? Telmi, ¿qué tema ahora? Bueno, ahora vamos a ir, estuvimos hablando un poquito del genocidio en Israel. Las noticias lamentablemente en ese lugar son horribles. Hubo hoy un ataque nuevamente a un hospital y a un colegio. Centenares de muertos civiles. Y además hubo otro atentado muy importante. Nosotros creo que el sábado pasado hablamos sobre el atentado contra el líder de Hamas, Haniyeh, Ismail Haniyeh, y ahora hubo otro atentado en el que mataron a otro líder de Hamas, pero esta vez en el Líbano. Bueno, como vemos, la situación sigue muy compleja, así que estamos en contacto con Santiago Salgado, amigo. Sebastián. Ay, perdón, Sebastián Salgado, que decía amigo y periodista de Data Urgente. Lo hemos sacado cuando estuvo en Ucrania, me acuerdo, creo que fue el año pasado o el año 22 mismo. Así que él nos va a traer información y análisis sobre este tema. ¿Cómo está Sebastián? Telma Luzani, Paula Klachko y Marcelo Rodríguez. Y Atilio Borón también. Bueno, un saludo para todos, Telma, Paula, Marcelo, Atilio, un gusto estar de vuelta en este espacio. Sí, evidentemente estamos viviendo un tiempo de turbulencia máxima, ¿no? El asedio del régimen sionista contra los líderes del movimiento de resistencia en diferentes lugares están viviendo tal vez el momento más álgido que busque posiblemente una respuesta que contenga una escalada militar de esas que es muy difícil después volver hacia atrás, ¿no? Ustedes mencionaban... discúlpame, el sábado pasado explicamos que justamente lo que había pasado con Haniyeh en Teherán, en la capital de Irán, era una provocación altísima por la cual casi Irán no puede dejar sin respuesta. Y ahora pasa lo mismo en el sur del Líbano. ¿Qué pensás que puede pasar con todo esto? Sí, eso es importante porque hay que recordar que Haniyeh estaba en Teherán en el marco de la asunción del nuevo presidente, ¿no? Entonces, lógicamente, en cualquier parte del mundo, pero sobre todo para Oriente Medio, para el mundo islámico, para el mundo árabe, que incluye al persa también, como es en Irán, el resguardo siempre está a cargo del huésped, con la connotación de seguridad que necesitaba, ¿no? Lógicamente, una figura del máximo mando de Hamas para estar en un evento como ese. Por lo cual, yo creo que la respuesta de la República Islámica está en camino realmente. Es algo a lo que el propio gobierno difícilmente pueda evitar, porque a veces es la propia población la que presiona, porque la cuestión de honor va contra la sociedad toda. Claro. Entonces, la respuesta de la República Islámica ante ese asesinato del líder de Hamas en el país persa, la percepción que yo tengo es que no va a tardar mucho en hacerse esperar y seguramente pueda ser mucho mayor a la respuesta que ya vimos del atentado israelí contra la Embajada de la República Islámica de Irán en Damasco, ¿sí? Que fue, recuerden ustedes, un ataque con misiles contra una base militar israelí, de la cual desde una perspectiva de análisis hemos visto de que ya existía una cierta información. Es como que Irán le puede haber dicho, miren que yo tengo que responder tal día. Y ahí hubo 7 países que salieron a apoyar la famosa cúpula de hierro israelí para que la mayoría de esos misiles no hagan impacto, aunque hubo sí algunos que tienen un poder que se llama supersónico, sí impactaron sobre la base militar. Y bueno, lo que pasó hace menos de 24 horas es una situación de una envergadura similar, porque también un líder de Hamas que estaba en este contexto
en el Líbano, ¿sí? Y que por tanto eso se supone que es un territorio resguardado por las fuerzas de Hezbollah, ¿sí? No de Hamas, del movimiento de resistencia Hezbollah. Bueno, uno de los líderes de Hamas, Samer al-Hajj, que estaba circulando en su automóvil en la ciudad de Sidón, un lugar donde estuvimos el año pasado, un puerto emblemático, algunos dicen el puerto más antiguo del mundo, de la etapa fenicia. Bueno, fue alcanzado por un dron con un asesinato dirigido del cual el propio ejército israelí ya se hizo cargo. Y entonces, bueno, vemos que la respuesta en este caso por parte de Hamas no se hizo esperar. Ya en este momento que estamos hablando han pasado algunas horas de la respuesta de Hezbollah, que por primera vez hizo un ataque misilístico 20 kilómetros dentro de lo que son las fronteras de Israel o la Palestina ocupada, que hasta ahora, digamos, todos los ataques de Hezbollah habían estado circunscriptos en una zona, si se quiere, más cercanas todavía a lo que es esa frontera que vive esa situación de tensión permanente. Así es que la sensación que tenemos es que estamos al borde de una escalada mayor a todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué otra respuesta? Bueno, porque también, digamos, tanto Hezbollah como el caso de Irán son dos claros aliados a la resistencia palestina. También hay otro grupo, los hutíes en Yemen, que también tienen esa misma posición. ¿Puede haber algún tipo, digamos, de acuerdo entre los tres y algunos agentes más que apoyen a los palestinos en una acción contra Israel, una acción, digamos, coordinada? Sí, hemos visto ya por lo menos 2 acciones coordinadas del movimiento Ansarolá, de los hutíes, como vos decís, Telma, con la resistencia de Hezbollah en Irak, ¿sí? Que es algo de lo que no se habla tanto. Hay una resistencia importante, armada, en Irak, que trabaja, si se quiere, de una manera más silenciosa, pero no por tanto menos efectiva. Y ellos han atacado de manera conjunta el movimiento Ansarolá de los hutíes de Yemen y la resistencia iraquí, el puerto de Haifa, y han generado una serie de daños muy importantes, de los cuales generalmente Israel trata de no mostrar el daño que le han causado. Por eso sí, esos pequeños episodios vemos que se pueden llegar a coordinar en una acción ya de fuerza mayor, en los cuales se sumaran todo el potencial, vamos a decir, militar de Hezbollah en el Líbano y el de la República Islámica de Irán, que es mucho más grande, vamos a ponerlo en esos términos. Realmente tendríamos que empezar a pensar en una geografía diferente en Asia Occidental de la que estamos conociendo, por lo menos en sus divisiones políticas hasta ahora. Y escúchame, Sebastián, ¿cómo han reaccionado? Sabemos cómo reaccionaron cuando fue el asesinato contra Haniyeh, pero digamos ahora con este nuevo crimen, ¿cómo han reaccionado otros países árabes? Por ejemplo, Egipto, o por ejemplo incluso Qatar, que ha sido moderador o intentó ser moderador en algún momento, y que, por supuesto, con estas acciones de Israel, la moderación o la posibilidad de diálogo de paz se frustra, ¿no? En el caso de Egipto, el presidente al-Sisi siempre ha tratado de mantener una especie de vínculo estrecho con el gobierno de Estados Unidos. Eso se ve bastante claro, porque si no, lo que es el acceso de Rafah hubiera servido por lo menos para que Egipto permitiera entrar ayuda humanitaria, cosa que nunca hizo. Por eso, si bien Egipto también es un país mayoritariamente islámico, sus vínculos con Occidente creo que no le permiten un margen de acción a la altura de lo que se espera. Por eso muchas veces se habla, ¿no?, de esa especie de traición egipcia. Una postilla, Sebastián. Al-Sisi llegó al poder gracias a Estados Unidos, porque había ganado, yo hago un resumen chiquitito, había ganado el candidato de los hermanos musulmanes y por un arte de magia terminó siendo Al-Sisi el presidente, ¿no es cierto? Así que bueno, le debe bastante a Washington. Sí, y también hablamos de traición.
porque no olvidemos que Egipto fue de alguna manera la cuna del panarabismo, del panafricanismo, Nasser. Que bueno, después terminó siendo cuando asume el presidente Sadat, ¿no? que había traicionado todo el legado anterior, el primer país, vamos a decir, islámico que reconoce la existencia de Israel como Estado, ¿no? Sí. Por eso, de Egipto se esperaba como un legado diferente que después de a poco ha ido traicionando. Y en el caso de Qatar, es como esos países que en términos de billar siempre terminan jugando como a 5 bandas, ¿no? Porque Qatar y el Emir Al Thani es ese pequeño país que en PBI es el más rico del mundo, pero que al mismo tiempo no solamente tiene vínculos directos con Occidente, sino que tiene una base estadounidense, tiene una base turca, se asume como mediador de paz entre algunos países, financia de alguna manera a la resistencia palestina, pero también estuvo promoviendo la caída de Siria. En otro momento se enfrentó a lo que es el Consejo de Seguridad del Golfo, o sea, a lo que son sus primos hermanos, que es Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Kuwait y Bahrein, por una alianza que tenía sobre todo muy especial con la República Islámica de Irán. Y entonces yo creo que Qatar sabe hacer su propio juego, busca su independencia, pero al mismo tiempo no me parece que podamos tomarlo como un país que realmente tiene dentro de su población parte del eje de la resistencia que se enfrenta abiertamente a Israel, porque simplemente no tiene una población, hay que decirlo. Los cataríes nativos son todos parte como de una burocracia muy elitista, ¿no? Son solamente 350.000 cataríes nativos y el resto son migrantes que pasan a ser como especie de pueblo del cual el Emir Al Thani nunca les da la nacionalidad, aunque sean tercera generación de migrantes. Por lo tanto, yo no creo en el concepto de pueblo catarí que pueda ser de alguna manera el que impulsa esa resistencia, como sí lo vemos en otros pueblos, ¿no? Entonces, creo que ahí sí podemos circunscribir a una serie de países que vos estabas mencionando bien, Telma, porque es su propia población la que impulsa, ¿no?, a la solidaridad para con Palestina, y el otro que sí tiene esa población pero que no es acompañado por su propio gobierno es el caso de Marruecos, ¿no? Porque Mohamed VI de alguna manera tiene para con el pueblo saharaui una situación similar a la que Israel tiene con Palestina. Claro. Entonces vos ves las canchas de fútbol en Marruecos gritando por Palestina y demás, pero a su monarquía tomando siempre una cierta distancia para mantener esos vínculos con Occidente, y que Marruecos, hay que decir, mantiene de manera muy estrecha también, incluso más que Egipto con Israel. Y bueno, la última, Sebastián, ahora hablando, vos decías Qatar, por ahí no tiene el peso que hace falta, pero hay un país que sí tiene un peso específico fuerte, y es China, que en el último tiempo ha estado bastante a la manera china, ¿no? Bastante influyendo en la zona, acercó a Irán con Arabia Saudita, que son dos rivales históricos, o eran dos rivales históricos, incorporó a varios países a los BRICS ampliados, y justamente lo que estaba pasando hace poquitas semanas fue que altos representantes o altos delegados de Hamás y de Al-Fatah estuvieron en Beijing y llegaron a un acuerdo súper interesante, un acuerdo de unidad, se puede decir también muy llamativo, porque estaban rivalizando hace muchísimos años, prácticamente desde inicio del siglo XXI, pero también antes. Entonces, esta aproximación entre los palestinos, esta unión para un futuro gobierno en Gaza, esta aproximación entre Irán y Arabia Saudita, ¿te parece que esta manera de Israel de provocar constantemente con muertes y asesinatos supuestamente selectivos tiene algo que ver con esta diplomacia activa de parte de China?
Es interesante, pero difícil tener una respuesta concreta. Sí, el propio Ismail Haniyeh estuvo en esa reunión en el que uno ve, ¿no?, por primera vez que aquellos famosos acuerdos como los acuerdos de Oslo, que eran promovidos por el propio Estados Unidos, los acuerdos de Camp David, en el que uno veía, ¿no?, a Clinton haciendo juntarse las manos con el primer ministro israelí, con Yasser Arafat. Con Yasser Arafat y demás. Bueno, ahora China pasa a tener como esa especie de diplomacia, pero sin embargo hay que decir que hay que ver si realmente eso es parte de alguna especie de show político, o si tiene detrás de sí un respaldo de una cohesión de la resistencia, porque si la Autoridad Nacional Palestina también está siendo parte de esas reuniones, desde mi perspectiva como análisis, yo siempre he visto la Autoridad Nacional Palestina como una parte extremadamente funcional del colonialismo israelí sobre Palestina. O sea, por eso Mahmoud Abbas nunca está en riesgo. Mahmoud Abbas puede andar sin guardaespaldas, sin nada, que nunca le va a pasar nada, porque a los israelíes les interesa esa postura diplomática de Naciones Unidas, donde digan, bueno, sí, este es el representante del pueblo palestino, pero se va a quejar de mil cosas, pero nunca va a ser parte de una resistencia armada, que es lo que en definitiva los israelíes temen tanto, ¿no? Entonces, en una serie de conversaciones donde también tiene participación la Autoridad Nacional Palestina, yo creo que más tiene que ver con la discursividad diplomática que con el eje de la resistencia en sí misma. Asimismo, se ve a la República Popular China como uno de esos grandes actores y protagonistas de este tiempo, que no escapan a ninguno de los grandes temas, ¿no? Así es. Bueno, Sebastián, no sé si los compañeros y ya las se nos compañeras... va el tiempo, así que vamos a seguir con Sebastián para la próxima, realmente un análisis geopolítico entre Thelma y Sebastián de lo más interesante. Nos queda repasar, pero lo vamos a seguir. Lamentablemente va a seguir el genocidio, esperamos que no, así que las cifras del horror y bueno, te agradecemos muchísimo, Seba, querido Seba, también estuvimos con Seba en Venezuela, te agradecemos, te tendremos pronto y bueno, un abrazo grande. Bueno, un abrazo para ustedes, los felicito siempre por este programa que seguimos mucho. Gamal Abdel Nasser era el nombre del presidente egipcio, que no me acordaba de su vicepresidente Sadat, pero no de Gamal Abdel Nasser, así que con ese recordatorio me despido, claro, y agradeciéndoles. Hasta la próxima. Hasta la próxima, que estés bien. Que estés muy bien. Bueno, enseguidita venimos con Diálogo Internacional. Diálogo Internacional.